destacada economista. Esta mañana nos acompaña la destacada economista Janet von Volterhoff y el presidente CPC Bio Bio, Álvaro Ananías, con quienes analizaremos la actualidad económica regional y nacional y algunas reflexiones sobre cómo podemos transformar y desarrollar la región del Bio Bio. A través del chat de esta plataforma, ustedes pueden plantear sus preguntas que los expositores responderán hacia el final de la exposición. Para dar comienzo, sin más, damos paso a Álvaro Ananías, presidente CPC Bio Bio. Hola, gracias Paola, gracias. Bueno, buenos días a todos. A nombre de la Cámara de la Producción y el Comercio del Biobío, la CPC del Biobío, les agradecemos mucho el estar acompañándonos hoy día. Para nosotros es súper importante este evento porque normalmente estábamos enviando información a nuestros asociados en relación a la actualidad de la región del Biobío, pero en esta ocasión quisimos hacer algo diferente y vamos a hacer una presentación de la información que hemos levantado a través de nuestra área de estudio, acompañándonos por Janet, que es una economista muy destacada a nivel nacional. Así que, dicho eso, comencemos a conversar. La idea es conversar sobre lo que está pasando en la región del Biobío desde el punto de vista de la cifra económica y tratar de hacer un análisis de cuáles son las acciones que podrían ayudarnos a mejorar nuestros resultados. Bueno, de más está decir que lo que hemos estado viviendo estos últimos 2 años es una crisis importante a raíz de la pandemia y lo que hay que tratar de hacer no es pensar en cómo volvemos al punto que estábamos previos a la pandemia, sino que la pregunta es cómo hacemos las cosas diferentes para estar mejor de lo que estábamos antes. Y la idea de la conversación de hoy día en base a los datos es tratar de hacer ese pensamiento. Dentro de ese contexto, hoy enfrentamos una transformación, yo diría, de las más importantes que se ha vivido en las últimas décadas, del punto de vista de la sociedad, del punto de vista de la política, del punto de vista de las compañías, y demás está decir, de la forma en que nos relacionamos y trabajamos juntos. En ese sentido, dale Paola, la transformación que estamos viviendo es un cambiar permanente que estamos viviendo en muchos aspectos. En ese sentido, me gustaría mencionar algunos de ellos. Unos tienen que ver con la aceleración de la digitalización. A raíz de la pandemia, esto sufrió un aceleramiento muy importante y esto ha empujado a la transformación digital en muchas empresas. Las comunicaciones, la Internet, nos ha llevado a que la ciudadanía se integre de una forma que antes no era vista. Por lo tanto, ese es un factor que también afecta el desarrollo de nuestra región. El mundo laboral cambió y no va a volver a ser nunca lo que fue antes. Hoy día el teletrabajo se instaló, la flexibilidad laboral se instaló, los cambios de horario, ya los jóvenes quieren trabajar en otras modalidades y ese es un tema que tenemos que enfrentar. Particularmente me es relevante hablar de la transparencia. Y la transparencia hoy día es algo fundamental en todas las dimensiones de las empresas. Y hoy día las compañías tienen un desafío enorme en ese sentido. La sostenibilidad también es un tema importante y cuando hablo de sostenibilidad no estoy hablando solamente de sostenibilidad medioambiental, sino que estoy hablando de sostenibilidad del punto de vista social, del punto de vista de los territorios donde están las compañías. También el tema del propósito. Tenemos que volver a entender cuáles son los propósitos, por qué las compañías existen, cuáles fueron los sueños de los fundadores, qué es lo que quieren lograr, el relato con que se desarrolla. Y por último, todos estos cambios tienen que estar muy bien relacionados con el marco regulatorio para que todo avance de una forma eficaz. Dale, Paola, nomás. Quiero referirme al propósito en forma especial. Hoy día más que nunca tenemos que recordar cuál fue la génesis de cuando se fundaron todas las empresas. Cuando las empresas se fundaron, todos los fundadores tenían sueños o teníamos sueños. Y en esos sueños siempre las personas estaban al centro. Tenemos que recordar, retomar, repensar y actualizar más que nunca este concepto. Y en ese sentido, no basta solo pensarlo, sino también la pregunta es cómo lo hago si es que no lo estoy haciendo. O si ya lo estoy haciendo bien. Y si lo estoy haciendo, ¿cómo lo mido? No basta decir, hagamos esto y recordemos que las personas están al centro. No,
hay que medir si eso efectivamente está funcionando. Y cuando hablo de las personas al centro, me refiero a todas las personas. ¿Y cuáles son las personas? Las personas son los colaboradores de las compañías, son los ejecutivos de las compañías, son los accionistas de las compañías, son las personas que viven en las comunidades donde se insertan las compañías. Todas son personas relevantes. Y nosotros como compañía tenemos la labor de cuidar la relación que tenemos en todos esos aspectos. Y en ese sentido es muy importante medir el efecto que estamos teniendo para poder decir, ¿estamos haciéndolo bien? ¿Tenemos que mejorar? ¿O en qué tenemos que mejorar? Dale, Paola, gracias. Y en ese sentido hay tres vectores importantes que son la sostenibilidad, como le decía, la ciudadanía completa y la empresa. La empresa entendida en un lugar donde confluyen distintas personas como son los colaboradores, los accionistas, como decía, y los ejecutivos. Y en ese sentido el primer vector tiene que ver con las ASG, o que son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Fomentar los espacios de diálogo, el diálogo es fundamental, de más está decirlo, y lo que recién me hablaba, que son las personas al centro. La sostenibilidad hoy día tiene demasiados temas que hay que atacar y trabajar bien. Dale nomás, Paola. Bueno, ahí, sí, ahora te doy el pase a ti. Esa era la pequeña introducción que quería hacer, así que Paola ahora va a entrar con temas de los resultados de los números de la evaluación. Gracias, dale. CPC BioBio mensualmente comparte con sus asociados un informe de actividad económica regional y a cuyas cifras compartiremos las más relevantes. El Producto Interno Bruto de la región el año 2020, con la pandemia, la sequía, el estallido social, la violencia en las provincias de Arauco y Biobío, disminuyó un 6,6%, tras haber tenido además casi un nulo crecimiento en 2019. La región del Biobío ha ido perdiendo participación en el Producto Interno Nacional. Así, en 2003, de acuerdo a las cifras del Banco Central, aportaba cerca de un 10%. En cambio, actualmente lo hace en torno al 7,7%. La industria manufacturera, relevante en nuestro producto regional, el 2003 aportaba un 36%. En cambio, hoy en día, esta cifra bordea el 20%. Todos conocemos la retirada de muchas empresas textiles, de calzados, incluso petroquímicas que han ido de la región. Los indicadores económicos mensuales muestran una recuperación respecto al año 2020, un año que fue de una caída importante, pero ya se están recuperando. La industria manufacturera crece un 6,7%, las facturas también han logrado aumentar, estas cifras son en agosto. Los supermercados y las ventas de vehículos, con la gran inyección de caja que ha tenido la economía, también se han incrementado a niveles de 2 cifras. El comercio exterior ha logrado repuntar por los precios prácticamente, hay un factor precio importante. Los servicios financieros continúan creciendo, la construcción mantiene cifras de 2 cifras y las ventas inmobiliarias en Gran Concepción también lo hace. La quiebra de empresas el año pasado aumentó, sin embargo, este año están en torno a las 71 empresas y han disminuido en un 85% respecto a agosto del año pasado. El mercado laboral también se ha recuperado respecto al año pasado, ha aumentado en un 8,5% en el último trimestre de cálculo, no el que están entregando hoy día, sino que el del mes anterior. Pero sin embargo, si comparamos con las cifras de prepandemia, las de junio-agosto de 2019, vemos que aún tenemos cerca de 62.000 puestos de trabajo que recuperar, más allá de aquellos que estén en suspensión. Vemos que la mayor parte de los sectores están en construcción, especialmente aquellos que tienen que ver con el empleo en el hogar, la enseñanza y el comercio. Y sin embargo, además en las reuniones de CPC BioBio con distintos líderes regionales se ha detectado que existe un desajuste en el mercado laboral. El agro, la industria, la construcción, el comercio y el restaurante tienen una demanda de trabajadores que no ha logrado ser cubierta y por lo tanto es una materia a analizar y trabajar. Finalmente, todas estas cifras han impactado, por supuesto, en las personas
Y algunos de los indicadores que nos muestran aquello es que en la encuesta CACEN del año 2020 arroja que la región aumentó a un 13,2% su población en situación de pobreza. Además, en la medición de techo de 2020-2021 nos muestra que las familias en campamento aumentaron a cerca de 7.000. Álvaro. Ahí sí, ahí sí. Gracias, Paola. Vamos a ir comentando algunas cifras. Nosotros en la CPC BioBio levantamos junto con EY y la Universidad Andrés Bello el IPER, que lo presentamos cada un par de meses, y me parece relevante comentar cómo va el IPER. Ahí ustedes lo pueden ver desde junio del 2015 hasta julio del 2021, donde vale la pena resaltar 5 hitos ahí. Uno, donde a fines del año 2017, a raíz del proceso eleccionario, el IPER se pegó un salto bien importante, llegando al registro histórico más alto que tenemos, que fue de 66. Después empezó a bajar y en octubre del 2018, para el estallido social, empezó una bajada súper importante, que después se vio aumentada con el tema del COVID, llegando a su mínimo en menos 32, que fue a mediados del 2020. Cuando aparece la vacuna, que fue un síntoma de reactivación de alguna forma, vuelve a subir y últimamente ha ido bajando nuevamente a raíz, yo creo, por el tema de la incertidumbre que tenemos en este país a raíz del proceso eleccionario actual. La siguiente, por favor. Y nos saltamos una antes, por favor. Ahí. Otro tema importante a mencionar es el catastro de inversiones por materializar. Esta información la entrega la CBC y en el periodo 2021-2025 aparece que el 42% de las inversiones están en obras públicas, el 1% industrial, el 15% en el negocio inmobiliario, un 18%, que ahí no se está viendo bien, pero yo sé que es un 18%, que era el saldo que faltaba para el proyecto MAPA en el sector forestal, y un 24% en energía. Si ustedes ven la distribución de la inversión de los proyectos que ya están registrados, por lo menos a mí me llama mucho la atención que son las industrias tradicionales de nuestra región, una participación muy importante de obras públicas. Entonces aquí la pregunta que uno se hace es cómo desarrollamos nuestra región, porque si bien es evidente que los sectores que tenemos hoy día hay que continuar desarrollándolos, la pregunta es qué pasa con otros sectores de mayor valor agregado que podríamos desarrollar en nuestra región. Así que esa es una pregunta a la cual tenemos que enfrentar y la idea es conversarla con Janet un rato más cuando ella entre en el análisis. Avancemos, Paola. Desde el punto de vista de los aportantes del PIB, los aportantes al empleo y los aportantes a las exportaciones, los datos son consistentes con el slide anterior. O sea, los 3 mayores aportantes al PIB nacional son la industria manufacturera, donde los productos son los tradicionales de siempre, forestal, pesquera, siderúrgica, química, metalmecánica, textil y del vidrio, que son las industrias que siempre hemos tenido en nuestra región, con un 20%. Del punto de vista de los mayores aportantes del empleo, el comercio es el mayor aportante, que también sigue siendo el tradicional nuestro, con un 17%. Y por último, los 4 mayores aportantes de las exportaciones, el principal es la forestal, seguido por pesca y las otras industrias manufactureras. Esta slide vuelve a refrendar lo que estamos hablando. Son las mismas industrias. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos diferente para crear otras verticales en nuestra región? Dale, Paola, gracias. Esto es un dato que tiene que hacernos cuestionar mucho, que tiene que ver con la evolución de la creación de empresas. Aquí hay un comparativo entre el año 2017 y el 2020 de la creación de empresas en el país y en la región del Biobío. En Chile, la evolución, comparando las empresas creadas en 2020 versus 2017, o sea, las 134.000 sobre las 87.000, en Chile da un 54% de creación, lo cual es muy bueno, pero cuando tomamos Biobío y hago el mismo cociente, que son las 9.457 sobre las 7.926, nos da un 19%. Pregunta, ¿por qué estamos creando tan pocas empresas en Biobío? Perdón. Y aquí entra un punto importante, porque nosotros tenemos algo en la región del Biobío que no tienen todas las regiones, que es la concentración de universidades y gente joven.
Y si uno empieza a revisar un poco esto, se va a dar cuenta de que un porcentaje, yo diría, muy alto de la gente que sale de colegio en nuestra región se va a estudiar a la región metropolitana, y un porcentaje muy alto de la gente que sale de las universidades en Chile, o sea, en Concepción, en la región del Biobío, se va a estudiar a Santiago. Entonces, ese es un tema que tenemos que enfrentar para que ese capital social se quede en nuestra región y desarrollemos empresas acá. Ahora, el contexto post-pandémico en relación a el trabajo virtual, la internet y los nuevos modelos de negocio es un empujón que debiéramos poder aprovechar. La siguiente, por favor, Paola. Este es un análisis que también me parece interesante, que tiene que ver con las ventas de las compañías segmentadas por los tramos, por los tamaños. Si ustedes se fijan, las empresas, primero hay una división grande que son las pequeñas, las medianas y las grandes. Y este es un comparativo entre la facturación de las empresas pequeñas, medianas y grandes, 2019 versus 2015. Cuando uno toma ese estudio de tramos, ojo que para que entendamos, la diferencia entre mediana y grande en Chile son 100.000 UFs, o sea, una compañía que vende sobre 100.000 UFs entra en el tramo de las grandes. 100.000 UF hoy día son 3,6 millones de dólares. Evidentemente eso en ninguna parte del mundo es grande y es un tema que tenemos que resolver. Pero estos tramos están en esa base. Y cuando uno toma las medianas, ¿y por qué remarco las medianas? Porque las medianas son las compañías que tienen mayor crecimiento, que generan mayor empleo y que tienen una mayor velocidad de crecimiento. Y por lo tanto son las que arrastran el desarrollo económico. Y cuando yo miro la evolución de las medianas en la región del Biobío en estos últimos 5 años, han crecido un 0,2. Eso es nada. Y cuando miro el crecimiento en Chile de las compañías medianas entre el año 2019 y el 2015, Chile completo, un 1,1. 5 años, eso es nada. Ahora, si me voy a las grandes como tramo grande general, las grandes en la región del Biobío crecieron un 34 y en Chile global un 20,9. Entonces uno dice, perfecto, estamos creciendo bien con las grandes. En las grandes entran las de 3,6 millones de dólares, que son las que yo les digo ya, que son las que pasan el tramo mediano. Pero uno podría pensar, ¿son esas realmente las que están creciendo mucho o son las grandes grandes? Volvemos a segmentar y las grandes se dividen también en 4 tramos. Las grandes de nivel 1, 2, 3 y 4, donde la 4 es la que tiene el mayor tramo de facturación. Y cuando nos vamos a ese tramo, nos damos cuenta nuevamente que el tramo que realmente está creciendo es de las que son las más grandes, que a nivel de Chile crecieron prácticamente un 25% la facturación y a nivel de la región del Biobío un 45%. Este análisis que hace un doble clic es el que tenemos que cuestionarnos. Entonces, la primera conclusión que uno debe sacar de aquí es que el desafío no es que las grandes empresas no crezcan. Eso es súper bueno. Y el tema es que, aparte de que ellas crezcan mucho, tienen que crecer las medianas y las pequeñas. Eso es lo que va a empujar el desarrollo. Debemos tomar medidas pro movilidad empresarial, entendiendo la movilidad empresarial como un concepto en el cual las pequeñas se puedan mover rápidamente a medianas y las más medianas pasen a grandes. Y para lograr esto, tenemos que reforzar nuestro marco regulatorio, lo que yo les comentaba hace un rato, las medidas pro desarrollo de empresas medianas, la definición de los tramos de empresa, la definición de los beneficios. Nosotros tenemos que hacer que las empresas medianas crezcan en Chile. Hoy día muchas empresas medianas se están yendo fuera de Chile porque tienen más ayuda en otros países que en nuestro país. Y eso es lamentable. La siguiente, por favor, Paula. Un estudio que hizo la organización Endeavor Chile muestra que las scale-ups o empresas de rápido crecimiento, que son aquellas que en general crecen a tasas superiores al 20% anual, son las empresas que más crecen en Chile. Y son el 1% del total de las empresas, solo el 1%. Pero entre el 2015 y 2018 crearon el 40% de los nuevos empleos. Entonces, si nosotros queremos empujar el desarrollo, mejorar la calidad de los colaboradores y la empleabilidad en Chile, este es un segmento en el que tenemos que ponerle foco. La siguiente, por favor. Y por último, para cerrar este ciclo y pasar con Janet, la región del Biobío pareciera requerir, desde nuestra perspectiva, una mayor inversión en innovación que permita potenciar el ecosistema local
y en consecuencia, en forma natural, va a mejorar lo que es la generación de nuevos emprendimientos en nuevas líneas de negocio que sean más sostenibles y con mayor valor agregado. Y para esto, repito lo que estaba diciendo, impulsar a las empresas medianas con potencial de crecimiento y generación de empleo y que se queden en nuestra región. Hoy día algo de esto se está haciendo, que es generar encadenamientos productivos entre las grandes compañías para que ayuden a sus proveedores locales y empresas medianas a desarrollarse y crecer. Tenemos una región rica en universidades y estudiantes, y ese debe ser el motor de nuestro nuevo emprendimiento. Quisiera avanzar ahora en nuestra reunión y presentarles a Janet, que es la economista que nos va a acompañar en la conversación de hoy día. Janet, ahí te veo. Janet von Wolferstorff, y disculpa si el apellido no lo digo bien, pero he tratado de decirlo bien, es una economista reconocida a nivel nacional y ella nos va a acompañar hoy día, va a presentar un análisis de su perspectiva para que vayamos conversando esto que hemos ido presentando hasta el momento. Janet, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos y muy interesante la información que presentaron y quiero felicitar también por el gran mensaje, Álvaro, tuyo, para aprovechar esta crisis y repensar cómo hacer que nuestra economía puede ser dinámica y ante todo poner el foco en las empresas medianas que son sumamente importantes para la movilidad social en la sociedad entera en realidad. Tengo una pequeña presentación que voy a permitir compartir. Porque, bueno, lo primero que vimos acerca de la cifra de la CPC Bio es el impacto de la crisis, pero también por el lado positivo, una recuperación que está empezando, pero a la vez, como fue muy claro Álvaro y Paola, un reenganche en la economía de antes. Y eso es algo que deberíamos analizar en mayor profundidad, porque el mundo post-COVID y el mundo por la cuarta revolución industrial ya no es el mismo de antes, entonces no se puede reenganchar en medio de un remolino de cambios en el cual además es importante no solamente mirar la región Biobío y compararla con Santiago o con otras regiones, sino entender que los desafíos de Biobío y de cualquier región en Chile hoy día están en el ámbito internacional también. El mundo internacional está cambiando a paso acelerado. Usted, todos los emprendedores que nos escuchan lo saben súper bien. La cuarta revolución se llama revolución porque está cambiando sustancialmente cómo se hacen los negocios, va a cambiar cómo vamos a convivir en las ciudades, en nuestra democracia, con esta fusión que provoca entre el ámbito tecnológico y digital y el mundo real, con aquí, por ejemplo, primeros ensayos, investigaciones que ya logran conectar el ser humano con tecnologías y que pueden empezar a leer, por ejemplo, con interfaces, primeras palabras del cerebro. Entonces, mientras vemos esta gran revolución industrial pasando fuera con miles de millones de dólares invertidos en nuevas tecnologías, vemos ahora la cifra del Biobío y de Chile que están reenganchando y que no deja de asombrar porque uno no puede transformar una economía sin un plan estratégico para transformar nuestra economía. Y eso es lo que más nos faltaría. En este remolino de cambios, como lo llama Gary Hamel, como Wall Street guru del management, que escribió un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Humanocracia. En este remolino de cambio, cada uno tiene que preguntarse qué está haciendo para cambiar y para ser parte del cambio, justamente para no quedar parado en el pasado, que es el status quo. Y de alguna manera vuelvo a esta imagen que tenía cuando vi por primera vez la cifra del Biobío. Tiene mucho que ver con, de alguna manera, dar círculos alrededor de lo mismo. Vemos poca innovación en el mercado, vemos poco crecimiento de nuevos actores,
ahora me salgo de la región del Biobío y quiero decir con voz crítica que vemos gremios nacionales con poca voluntad y capacidad de impulsar reformas estructurales. Vemos estadísticas precarias. Álvaro mencionó los tramos de la economía que muestran que una empresa de 36 millones de dólares de facturación anual ya se funde en el gran tramo de la empresa más grande, el G4, donde se mezcla con empresas que venden varios miles de millones de dólares y no sabemos ni distinguirlo. Entonces, ¿cómo podemos fomentar empresas que venden 50 millones de dólares con instrumentos específicos en futuro, nuevo venture capital, si ni siquiera medimos eso estadísticamente, cómo va este tramo de empresas? Vemos falta de regulación de grupos, de cascadas, de la banca, de tema ASG, que algo mencionó Álvaro, de transparencia, en probidad, reforma pendiente y ante todo siempre este concepto lamentable de la concentración económica, que es parte del problema y que hace que nosotros finalmente nos movemos en círculo en vez de volver a tomar energía y entender que la crisis, como dijo Álvaro, son oportunidades para reformar y para transformar. Y cuando se habla de transformar, reinventar el capitalismo, no es como quizá 20 años atrás algo que algunas fundaciones estaban pidiendo, sino esto es hoy día la visión del World Economic Forum. No es un tema de Chile, que quizá es un alivio para nosotros, es lo que McKinsey dice, lo que dice el World Business Council for Sustainable Development, con 19 millones de empleados a nivel mundial. Algunos chilenos como CMPC son socios que saben muy bien qué pasa en el ámbito internacional, donde se dice que el capitalismo para sostenerse tiene que reinventarse y eso no pasa solo, sino necesita un arduo trabajo y los empresarios están invitados a hacerse parte de esta transformación que necesita que pongamos el foco en los stakeholders, como mencionó Álvaro cuando dijo pongamos el foco en las empresas, que tiene que tener una visión de largo plazo y que tiene que tener un nuevo estándar también de transparencia. Entre otros. Acá el problema del capitalismo es, el problema central es que el capitalismo tal como lo conocemos hoy en día no distingue entre la creación de valor y la extracción de valor. Esta es una cita que es de la nueva estrategia al 2050 del World Business Council, que destaca además que décadas de concentración del mercado amenazan la competencia, que es una característica crítica y central del capitalismo. El capitalismo se ahoga a sí mismo en su concentración y ese es un tema que no deberíamos aceptar y porque justamente este mismo hecho fue en el siglo XIX lo que llevó a predecir el fin del capitalismo. Hoy día sabemos que tenemos que regularlo porque no hay alternativa al capitalismo que un mejor capitalismo y uno que se hace cargo de su impacto negativo en las personas y en el planeta, que es justamente lo que las nuevas generaciones, los talentos y los clientes también esperan de las empresas. La concentración del mercado, le traigo aquí una gráfica, tiene ciertos efectos, pero quiero destacar ante todo uno sobre la innovación, porque algo de concentración en el mercado se necesita para innovar, y además las innovaciones de nuevo crean una cierta desigualdad por los ingresos de las innovaciones, pero cuando la concentración del mercado, que está aquí en el eje X, aumenta a ciertos niveles, la innovación baja. Por lo que nuevamente esta relación innovación-concentración del mercado se describe como una U invertida, como lo ven acá, y además la concentración del mercado no solamente tiene impacto negativo cuando es excesivo sobre la innovación, sino también sobre nuestra democracia, como Roosevelt ya lo dijo en los años 30 en Estados Unidos cuando empujó este gran New Deal, que implicó también una regulación justamente en materia de concentración económica. Aquí le traigo algunos datos de Chile por concentración, complementario a la cifra que escuchamos recién, que muestran que, por ejemplo, a nivel de la capitalización bursátil, con datos de
de diciembre 2020 de Thomson Reuters, 10 mayores grupos chilenos tienen aproximadamente un control sobre el 60% de la capitalización y tenían casi un tercio de capitalización bursátil de forma directa. Estas son cifras de concentración que coinciden bastante con las que tenía Israel en su mercado cuando impulsó reformas pro competencia. El problema, además, acá es el uso extensivo y no regulado de cascadas que hace que un poder concentrado hoy día se amplifica, razón por la cual Israel, por ejemplo, reguló las cascadas a máximo 2 niveles en el caso, por ejemplo, de las empresas listadas en bolsa, para evitar una serie de problemas y ante todo una excesiva concentración de poder y riesgos sistémicos de mano de unos pocos grupos económicos. Aquí vemos datos de facturación. Me permití hacer un doble clic a la data que presentó Álvaro. Estos son datos que vienen del Servicio de Impuesto Interno y que muestran el tramo de las empresas más grandes subdividido en nuevos tramos, que no están así en las estadísticas oficiales, pero que muestran en color fucsia las ventas de empresas que venden sobre $1.000 millones, porque no solamente que la empresa que venden sobre 36 han ido tomando más peso, sino en realidad dentro de esta gran categoría de empresas, los que más han crecido son los que venden sobre 1.000 millones. Y aquí en el siguiente cuadro ven que esto significó que esta empresa que tenían un peso de casi 30% sobre la facturación total del país, en 2019, comparado con 2005, ya tienen el 40%, y que empresas que son pequeñas o medianas han reducido su participación sobre la facturación total. Acá esto implica que en realidad no solamente se trata de un problema de que ayudemos a que justo los tramos que están en color rojo, los medianos y los pequeños crezcan, sino también repensar por qué crecen los grandes y los otros no, porque no es que existe solo talento en los grandes, sino el crecimiento y la regulación de los grandes en parte importante, tal como está hoy día la regulación, impide el crecimiento de los otros. Un tema que fue muy visible en la reforma que hizo Israel post protestas sociales, posterior a impulsar un comité de concentración económica, fue justamente poner el foco en grupos económicos y en el hecho de que varios mezclan negocios financieros con negocios productivos, lo que crea una serie de problemas y conflictos de intereses, razón por la cual Israel separó la banca de la empresa productiva en un plazo de 6 años. También el Banco Central de Israel puso el foco que los grupos económicos necesitan una regulación especial porque el hecho de que son competitors en algunas industrias, clientes en otros y proveedores en otras, hace que entre sí finalmente no tienen realmente el rol que deberían tener para que el mercado sea competitivo, y además se hacen muchos negocios en el ámbito arriba de las empresas grandes, y las empresas pequeñas no necesariamente tienen por eso buen acceso a financiamiento, lo que se ve en el caso de Chile también, porque los créditos están muy concentrados en las empresas más grandes. En materia de innovación vemos la complejidad económica. Estos son datos del Harvard Growth Lab, que ya conocen. En 20 años no hemos avanzado en complejidad económica en Chile, y acá vemos también los últimos datos que se lanzaron en septiembre de este año del Global Innovation Index del World Intellectual Property Organization, que muestran que Chile en innovación sigue siendo el número 1 en la región, pero la verdad tenemos una mala relación input-output, porque las políticas públicas para que haya innovación son mejor posicionadas en rango 44 que lo que producimos en output. Y de hecho, en lo que producimos como innovación, lo que mide el Global Innovation Index muestra que 3 países, Costa Rica, México y Brasil,
ya están delante de Chile y que ante todo tenemos desafío muy importante en acceso a crédito, acceso a venture capital, en complejizar nuestras economías y crear ecosistemas de colaboración en el ámbito de las innovaciones. La data aquí que me compartió Andrej Majrovic confirman lo que mostró también el Global Innovation Index en Venture Capital. Todos hemos visto algunos deals súper interesantes de emprendedores muy destacados en Chile, pero no alcanzamos ni siquiera el 0,1% del PIB en Venture Capital, lo que significa que al menos deberíamos duplicar la disponibilidad de Venture Capital para nuestro mercado. Bueno, vuelvo a este gráfico que muestra la relación entre concentración y innovación y que me permito colocar Chile, estamos con alta concentración y baja innovación, y eso implica que no podemos subir en innovación si no entendemos que hay una relación entre ambos y que deberíamos tanto poner el foco en dar mayor financiamiento a los medianos, pero también en regular mejor a los grandes. ¿Cuál es el interés por políticas pro competencia? Históricamente vemos que desde el ámbito más de la izquierda y que en parte se ve reflejado todavía en los discursos de hoy, también en la política de Chile, la competencia se ve como algo del ámbito bestial no humano, como si fuera negativo. Aquí una cita de Federico Engels. Y vemos por el otro lado que los empresarios tampoco son fans de la competencia, y aquí le traigo una cita de Milton Friedman. Bueno, lo que dijo Milton Friedman en esta entrevista interesante es que finalmente los empresarios hablan de libertad y de competencia, pero al final buscan las regulaciones para mantenerse fuera de la competencia y tener subsidios especiales. Y esto no es un fenómeno de Chile, quizás nos quita algo de peso a la hora de empezar a pensar cómo hacer reformas en la medida como inspirado quizá en Roosevelt en los años 30 o Israel ahora hace 10 años atrás. Pero esto es un fenómeno natural y especialmente en pequeños mercados como Chile deberíamos tomarlo en serio. Bueno, un tercer camino es, en teoría, a lo menos hoy día vemos una alta concentración también en Alemania, pero en teoría el tercer camino que partió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que el libre mercado no es laissez-faire. Libre mercado necesita una regulación pro competencia, porque la competencia tiene una función social en la sociedad, es una herramienta social para acompañar políticas posteriores en el ámbito de la redistribución. Evitar cualquier forma de dominio del mercado es tarea del Estado. Esto es la última lámina, con eso termino. Volviendo a este círculo en el cual estamos moviéndonos entre poca innovación, poco crecimiento, concentración económica, falta de regulación, exceso de burocracia, pero falta de regulación. Pienso que los gremios tienen una oportunidad y también una responsabilidad importante para empujar cambios, para hacerse parte y para proponer regulaciones, porque si no, las regulaciones se proponen por fuera y mejor será hacerse parte y proponer cómo podemos evolucionar hacia una economía realmente innovadora y también repensar la autorregulación en este sentido, porque si la autorregulación no es medible y no tiene metas, por ejemplo, en diversidad, no es válida. Si uno apuesta por la autorregulación, debería ser en serio con metas, y si las metas no se cumplen, debería haber regulación en respecto. Eso, por ejemplo, ha sido la política de debida diligencia en derechos humanos en Alemania. Y los temas que de todas maneras deberían estar en la mesa cuando hablamos de reformas en nuestra economía es el tema de la regulación de los grupos
de los grandes, apoyo a los medianos, que destacó mucho Álvaro, el tema ESG y el reporting, que está muy anticuado hoy día como se hace en Chile y en el mundo también parecido. No tenemos datos de calidad, y si no tenemos datos de calidad jamás vamos a distinguir al actor que realmente es sostenible, y entonces sea sostenible no se financia. Es un desafío importante que tenemos, y también esto último de tener en general, ojalá mejores datos y estadísticas sobre nuestro mercado para realmente entender cuáles tramos son cuán innovadores, cuáles tramos crecen en Chile, en la región y en el país. Tenemos un desafío importante porque estamos en la era de la data, donde los data brokers a nivel internacional saben si preferimos Pepsi o Coca-Cola, pero nosotros no sabemos todavía aspectos muy básicos de nuestra economía que son importantes para regularlo bien y para justamente apoyar especialmente los tramos medianos. Así que el desafío de la regulación está íntimamente ligado con el desafío de tener mejores estadísticas también para nuestra economía. Termino con eso, Álvaro, y te paso la palabra. Gracias, Janet, gracias. Retomando lo que tú estabas comentando, y para conversar un poco sobre esto, yo le pido a Paola que también tome un poco las consultas que van llegando para ir mezclándolo en la conversación. Ahora, en la bajada ya más regional, nuestra, Janet, en la presentación que haces, ¿cómo crees tú que una región como la nuestra, que es una región que tiene bastante concentración de universidades, muchos estudiantes, puede mejorar su ecosistema de innovación? Porque yo entiendo todo lo que tú planteas, hay cosas que son paralelas, está el tema regulatorio, pero también hay un tema que hay que trabajar interno en cada una de las regiones. ¿Cómo ves tú que se puede mejorar esta parte de la innovación que mencionas tú como relevante? Bueno, el capital sin duda es clave para eso, porque todos los datos muestran que el acceso a crédito sigue siendo caro, complejo para la empresa pequeña y mediana, y que el venture capital está lejos de ser suficiente. Como el más innovador finalmente se va a buscar financiamiento fuera y lo va a lograr, pero tenemos muchísima creatividad en regiones en todo Chile, pero esto necesita igual un compromiso en financiamiento que es importante. Entonces, ojalá hay un fondo especial de Venture Capital que, como muestra la data de Andrej Mairovic, debería de todas maneras duplicar la disponibilidad de financiamiento que hoy día existe para que todo este talento tenga oxígeno para desarrollar sus negocios. Y a la vez, aunque uno esté en regiones, pienso que igual hay un rol en la voz desde la región en pedir política pública a nivel nacional, que son importantes, y exigir que repensemos nuestro marco, porque las empresas en el bio no van a ser sostenibles, no van a ser transparentes, no van a cumplir estándares OECD como el Beneficial Ownership solamente porque quieren, sino necesitamos una regulación nacional que no está. Y ahí, ojalá, si la región se pone más de acuerdo en qué es lo que proponen regular mejor para la economía, es un input muy importante, ojalá a tomar en cuenta también para que a nivel nacional tengamos esta regulación, porque finalmente la región es parte del país. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, dime una cosa, tú que has recorrido bastante, has estudiado bastante, ¿ves diferencias importantes ya sea entre los emprendedores en Chile y emprendedores en Estados Unidos, Europa, o a su vez los empresarios en Chile y los empresarios en otros lados? ¿Qué opinas tú al respecto? La economía se ve como si no tendríamos creatividad y como si el chileno no estaría creativo. El economista Hausmann decía una vez que en complejidad económica parece no una sinfonía, sino como una canción tocada en flauta, porque unos pocos tocan sin que entre varios se arman productos. Eso es la complejidad económica, más que solamente agregar valor.
Y eso no es porque no tenemos talento, sino porque nuestra economía tiene regulaciones anticuadas y que tienen que ver con los grandes y con falta de apoyo de los medianos. Por ejemplo, en el caso de Israel fue muy interesante que la reforma que impulsaron ellos posterior a sus protestas sociales y acuerdos técnicos que hubo basado en estudios del Banco Central, la regulación de las cascadas y de los grupos económicos llevó a crecimiento en créditos de los medianos y de los pequeños. Entonces, aquí no solamente se trata de repensar algunos instrumentos Corfo para los medianos, sino efectivamente hay un círculo entre regulación de los grandes y el apoyo a los medianos que necesitamos en Chile, y internacionalmente veo ninguna diferencia entonces en la creatividad de un chileno o de otro empresario, pero sí que tenemos regulaciones sumamente anticuadas de nuestra economía que hacen que estos talentos quedan ahí o, como tú dijiste, finalmente buscan financiamiento fuera. Y también veo que en Chile, por la concentración económica, quiero agregar un aspecto hormonal. El poder lleva a hacer que los perfiles narcisistas se tornan aún más narcisistas. Estos son estudios a nivel de la neurociencia que comprueban el rol de la testosterona y de los cerebros de personas de perfil narcisista cuando tienen poder. Con más poder, aún menos escuchan. Eso tiene una evolución, una explicación muy evolutiva, porque antiguamente, cuando tuvimos que combatir contra animales en la tribu, o 2 millones de años atrás, o tuvimos que tener una lucha contra otras tribus, el que lideraba la tribu no tenía que tener empatía, no tenía que pensar y necesitaba gente que ciegamente le seguía. Nuestro cerebro de alguna manera viene de ahí, y los líderes que están como con los codos agresivamente luchando por el poder son estos perfiles que tienen cerebros con la región cerebral donde está la empatía menos desarrollado y que tienen más testosterona, que hace que menos aún escuchan. Y eso es un capitalismo muy masculino, permítanme decirlo, porque la testosterona es muy masculina y para mí no es un tema, suena chistoso, pero en realidad es un tema en serio, porque el perfil narcisista no sabe escuchar, y en Chile, cuando el poder es tan concentrado, hay tanta reacción o tanto perfil narcisista detrás de este poder que finalmente hacen tan difícil que avancemos. Cualquier reforma que uno trata de impulsar en un gremio o en cualquier otro instante, normalmente se bloquea. Y se bloquean reformas que ya están comprobadas en Europa, en la OECD de este tiempo. Entonces, aquí por eso mi esperanza son los medianos o los nuevos, que vienen con energía distinta y que tienen ganas de cambiarlo, pero se trata efectivamente de cambiar poderes muy establecidos y que vienen de nuestra evolución humana, justamente predispuesto a no escuchar, lamentablemente. Esto nos juega en contra a la hora de tener que impulsar reformas. Entiendo, entiendo. Paola, tú que estás revisando las preguntas, sería bueno que levantaras algunas de las que estás viendo, por favor. Sí, les agradezco a todos quienes nos han mandado sus comentarios, sus saludos y sus consultas, y voy a leer algunas. Jorge Porter nos felicita por el programa y considera que debemos articularnos entre las instituciones gremiales, universidades y estatales de la región, cada uno con sus objetivos y preocupaciones, pero a la vez compartir una guía de navegación con objetivos claros, difíciles pero alcanzables, en crecimiento, en empleo, en educación y salud, también en innovación y emprendimiento. Santiago no nos va a sacar del problema. Esa era una reflexión más bien. Luego nuestro director, José Miguel Stegmaier, nos deja una reflexión y una consulta. El capitalismo, dice, generalmente se adapta a nuevos tiempos. Hoy la principal embestida contra los modelos de libertad es ideológica. Y los mitos y el salfatismo ilustrado, como le llamo, cae sobre millones de personas que ignoran lo que realmente significa trabajar y producir.
Para muchos la empresa es un misterio. La pregunta es, ¿cómo logramos educar y así recuperar los principios básicos del progreso basados primero en deberes para poder conseguir derechos sostenibles? ¿Qué opinas tú, Janet, al respecto? Yo opino que muy interesante el comentario, aunque el punto acá para mí no es la educación, sino es que entender ante todo que el mercado mismo tiene que ser un motor social. La economía social de mercado, que ojo, los conceptos se crearon post Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba más de rodillas que nosotros ahora. Nosotros lloramos, nos duele el cuerpo, nos duele todo como está Chile, pero en realidad, comparado con múltiples crisis de otros países o de Chile también, esto no es lo peor. Y vimos que Alemania, cuando estaba muy mal después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló el concepto de la economía social de mercado, que puso el foco en que el mercado necesita un mínimo de equidad, la sociedad necesita un mínimo de equidad y de protección social, pero aparte, para no entrar en una dinámica que es imposible de financiar, el mercado mismo tiene que ser motor social, tiene que tener dinamismo, innovación, personas independientes de su origen tienen que subir, no siempre lo mismo pueden ganar, porque si siempre lo mismo ganan, el mercado no es mercado, sino es más bien dinástico. Y eso está pasando hoy día. Entonces, sobre un mercado dinástico, donde algunos ganan un poco, pero los que muchísimo más ganan son siempre lo mismo, no es porque unos 30 personas en Chile son muchísimo más talentosos que millones otros, sino porque tenemos un problema de winner takes it all, que está muy documentado en la economía en general, que hace que los mercados tiendan a la concentración y en dar desproporcionalmente más a los ganadores. Y especialmente sensible ahora en la automatización, cuando vemos que los activos financieros suben y el valor del empleo baja. Entonces, en esta situación como dinástica, neofeudal de alguna manera, decir que tenemos que educar para volver, para que todos trabajen, no es así, porque no es justo que algunos reciben tanto más que otros. Esto no se deja explicar por meritocracia, sino estos son fallas en nuestras regulaciones, y especialmente sensible ahora que vemos la automatización del empleo y que los ingresos del capital son tanto más altos que los ingresos del empleo. Y recordemos, por favor, lo que pasó en el siglo XIX, en los años 30, sobre todo, cuando se armó el movimiento de los Ladies, que fue un movimiento bastante poético, pero destruyeron masivamente máquinas en Europa. ¿Por qué? Porque las personas no se sintieron parte del desarrollo, del éxito económico. Entonces, cuando uno ve ahora este remolino de cambios y no pongamos el foco en reconciliar mejor los intereses de todo y compartir más valor, y que la empresa realmente tiene que ser un actor que da bienestar a toda la sociedad, porque si no, no se legitima, solamente provocamos estas mismas reacciones de los Ladies en los años 30, reacciones agresivas, enojadas con este avance, porque no es un avance de todos, sino solamente unos pocos. Entonces la educación en este ámbito siempre es importante, pero ante todo necesitamos regulación y los incentivos para que este valor que se crea se comparta mejor, para que en la empresa, por ejemplo, si tendríamos estadística también sobre los wage gaps, que es otro aspecto interesante, la diferencia de sueldos entre lo que gana un CEO y la mediana en la empresa. Me encantaría que tengamos esta estadística a nivel nacional, regional, y que las grandes empresas, tal como dice el World Economic Forum, también transparentan sus wage gaps, porque muestran cuán vertical trabajan, porque empresas innovadoras, además, un dato interesante para los inversionistas,
tienen que ser cada vez más horizontal, porque se entiende que la innovación en la empresa es, ante todo, bottom-up. No es que el CEO sabe todo como antiguamente y dirige la compañía. Hoy día la empresa más innovadores, como Haier, por ejemplo, el gigante electrodoméstico de China, lo hicieron al revés. La innovación tiene que basarse en estructuras menos verticales, pero necesitamos datos para ir observando eso y también para crear un peer pressure. El World Economic Forum dice que estos datos de wage gaps, por ejemplo, deberían transparentarse a nivel de las empresas. A nivel de empresa quizá más grande, que venden sobre 100 millones de dólares, podría ser que en futuro concordemos una serie de indicadores, el pago a proveedores también, los impuestos que se pagan, para entender el valor de la empresa grande a su territorio y a las personas y al planeta en general. Y a través de esta transparencia se crean presiones positivas que ojalá hacen que la empresa sean parte de esta transformación y hacia un nuevo capitalismo. Para mí esto es mucho más importante que la educación. Janet, ¿cómo ves tú, perdona Paola, cómo ves tú la labor, más allá de la educación, la participación de la academia y de las universidades en esto de cambiar un poco, ajustar el modelo, aportar hacia la innovación? Porque hemos hablado mucho del sector privado, de la empresa, de dentro de la empresa. ¿Cómo ves esa unión, fusión? Y te lo pregunto porque nuestra región es una región súper fuerte desde el punto de vista de universidades. Yo no tengo el dato, me encantaría tenerlo, pero me da la impresión que debemos tener la cantidad de universidades mayor per cápita de estudiantes probablemente en el país. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Cómo hacemos que eso se potencie positivamente? Bueno, tenemos que volver a crear estos clusters. De hecho, yo recuerdo que César Hidalgo había propuesto observatorios de complejidad económica en cada región, porque cada región tiene una composición tan única que tiene distintas oportunidades concretas en avanzar en complejidad económica. Ojalá un día podríamos tener estos observatorios para ir midiendo, y yo creo que las universidades, si se unen con este fin de forma más pragmática, podrían ayudar tanto en levantar datos adicionales, pero también en ser parte de crear justamente los profesionales que se necesitan para esta complejidad económica, porque hoy día el upskilling en las empresas va a ser clave en el marco de la cuarta revolución industrial. Lo que sí también pienso que a nivel económico, más allá de los ámbitos específicos en las universidades, el ámbito económico está excesivamente alejado de lo que pasa en las empresas, a mi juicio. Encuentro tenemos poco debate y pocos datos desde las universidades, no solamente del bio, pero sobre cómo van temas de concentración, de competencia, de innovación, y muy a menudo me parece que hay una distancia entre lo que pasa realmente en la empresa y lo que estudia la academia, que tenemos que igual acortar en el futuro. Gracias. Paola, ¿tienes algo más que ahí quieras preguntar? Sí, hay un par de comentarios respecto a la data y un poco sobre a la región. Dice, acá en Chile se mide la innovación por medio de una encuesta del INE, que la empresa debe llenar año a año y que en sí ya es muy compleja, dice, y con esta encuesta se definen los aportes del Estado. Él señala que en su opinión es necesario modificar esta encuesta para transparentar lo que la industria hace en innovación, que es mucho más que lo que hoy muestran las estadísticas. Creo que Janet ahí tiene bastante que decir sobre la data. Sí, topísima la pregunta, porque efectivamente es muy importante. Si queremos saber cuán innovadores son las empresas, necesitamos mejores datos y necesitamos los datos más oportunos también. No podemos esperar 1 año, 2 años hasta tener claro, si 2 años atrás bio cuán innovador fue o cuán innovador fueron la empresa en Chile. Yo creo que tiene mucho que ver con también registrar contablemente mejor
cuando hay inversiones en innovación. Y, por ejemplo, el World Economic Forum está proponiendo entre las 21 métricas que miden el stakeholder capitalism para diferenciar el stakeholder capitalism washing del real stakeholder capitalism, que para mostrar realmente cuánto valor comparten las empresas. Uno de los indicadores no solamente es el wage gap o los impuestos, sino también la innovación de las empresas. El World Economic Forum pone el foco en investigación y desarrollo. La innovación va mucho más allá, pero yo creo que es un tema que perfectamente podrían tomar las universidades, por ejemplo, del BioBio, y hacer una propuesta cómo debería ser un indicador que empresas grandes y medianas, si quieren, transmiten y también transparentan sobre la innovación. Es muy interesante porque hay estudios también para el caso de Estados Unidos que mostraron que cuando llega un actor nuevo en un mercado de afuera y empieza en su reporting transparentar cuánto gasta, cuánto invierte en innovación, crea un peer pressure, una presión en sus pares que empiezan a publicar también cuánto invierten en innovación, porque nadie va a querer quedar atrás. Entonces, tener mejor estos datos, incluso a nivel de empresas y por supuesto también a nivel regional y nacional, es muy importante y ojalá podamos hacer una propuesta en respecto, porque para mí el problema parte ya cómo se registra contablemente para que esto podría reportearse y transparentarse el día de mañana también. Completamente de acuerdo. Y finalmente yo creo que en honor al tiempo, te voy a plantear la última pregunta, que en parte yo creo que ya la has comentado, pero hay una parte final que puede ser interesante. Carmen Gloria Sandoval, periodista económica de trayectoria en la región del Biobío, nos dice cómo puede el capitalismo ser transformado y evolucionar en Chile cuando el modelo en sí mismo está fuertemente cuestionado y es germen del estallido social. ¿Cree que cualquiera sea el gobierno próximo entenderá esto? Son varias preguntas mezcladas, pero va muy al fondo. En otra pregunta previa, alguien mencionó la importancia de hacer una planificación estratégica, de ponernos objetivos. Pienso que necesitamos tener efectivamente una visión a 10 años al menos y ponernos metas, cómo queremos las empresas medianas que tienen 10 a 50 millones de dólares de facturación, los que tienen 50 a 100, los que tienen 100 a 500, su participación en el mercado hoy es tanto en 10 años, ¿cómo queremos tener estos tramos? Y ir midiendo anualmente el avance de eso y de otros indicadores, en la diferencia de sueldos en las empresas, la sostenibilidad, y ponernos metas y anualmente comprobar si vamos evolucionando, sí o no, para según eso ajustar la autorregulación y la regulación, porque hoy día uno ve propuestas de política pública, el impuesto a los super ricos, etcétera, que tienen que ver con temas de desigualdad, pero todo es al aire, es sin metas concretas, y muy a menudo la propuesta, por ejemplo, el impuesto a los super ricos, tiene un diagnóstico de desigualdad, pero en nada va a cambiar la desigualdad con la propuesta tal como está. Entonces, para salir de este populismo y también de la falta de datos, necesitamos una planificación estratégica, ojalá con objetivos y de todas maneras con datos medibles y un compromiso medible también, porque eso da confianza. Hoy día cuando los gremios dicen queremos ser más sostenibles, nadie va a creer a los gremios porque sencillamente si esto no se mide no es creíble. Entonces yo creo que tenemos que hacer este paso de empezar a ponernos serio y medir cómo estamos hoy día y cómo queremos ser, y eso nos va a permitir entrar en un ritmo constructivo y no tan destructivo como estamos ahora. Gracias, Janet. Oye, tal como decía Paola, ya hemos pasado 10 minutos del tiempo que teníamos considerado para la conversación. Yo quisiera un poco recapitular ciertos conceptos que dice Janet. Aquí puede haber mucha gente escuchando que comparte ciertas opiniones, ¿no? Y eso está bien, me parece fantástico, y la idea es contrastar las ideas y que cada uno escuche opiniones diversas, porque así vamos llegando a algún tema común que nos pueda unir. Nosotros estamos viviendo hoy día por primera vez gobiernos regionales
Y eso es súper interesante porque de alguna forma podemos ponernos todos del mismo lado a planificar nuestra región. Ya podemos sentarnos todos los actores de la región a pensar en lo que queremos hacia adelante, y rescato las palabras de Janet. Yo creo que sin una planificación de largo plazo que sea medible, con acciones concretas, es difícil avanzar, porque si las autoridades van cambiando en forma seguida, no se logra. Entonces, sí, yo creo que tenemos que trazarnos una especie de master plan regional. Así que yo rescato eso, y en eso tenemos que participar todos. Y también creo que la transparencia a todo ámbito es fundamental para legitimar las instituciones. Los gremios somos parte de esto, las empresas son parte de esto. Y por último, el último comentario es invitar a los jóvenes que nos escuchan, que están con ideas de emprender. La pandemia hoy día cambió el modelo de relacionarnos, y hoy día el relacionamiento por las vías digitales es mucho más potente. Janet hablaba que ya no hay que pensar solamente en la región, hay que pensar en el resto del mundo. La invitación a los jóvenes que piensen en emprender al resto del mundo, pero desde nuestra región. Eso es posible, eso es muy posible. Así que esa es la invitación. Quiero agradecer particularmente a Janet que haya aceptado la invitación de estar con nosotros, de ayudarnos a construir este encuentro primero que hemos hecho para mostrar datos de nuestra región. Agradecer a todos los que asistieron, agradecer a los asociados de la CPC Biobío que están aquí y que ojalá participen de nuestro próximo encuentro regional que vamos a tener de todos los asociados. Creo, Paola, corrígeme si estoy en lo correcto, me parece que es el día 4 de noviembre, así que la invitación a que todos, la idea es seguir 5 de noviembre, gracias Paola, 5 de noviembre, el 5, ¿no es cierto? No, el 4 o 5. Sí, vamos a seguir reflexionando sobre esto, y muchas gracias a todos por estar. Gracias Janet, nuevamente un abrazo a la distancia, y que tengan un buen fin de semana a todos, y gracias por participar en este evento. Nos vemos, que estén muy bien, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro.